Bienvenidos un día a su canal favorito de Chismecito del Bueno. Soy y estoy como siempre, lista para traerles toda la información superíndice 3N fresca y jugosa del mundo del espectáculo, especialmente sobre esas parejas que nos roban el corazón superíndice 3N y nos hacen suspirar. Y hoy, rense fuerte porque el tema es de esos que nos hacen creer en el amor nuevamente. Lo adivinaron, vamos a hablar de Ande Eru Parrafoel y Kerem Bürsin. A su es, mis queridos fans de Edser, los rumores, las indirectas y las más menos sales apuntan a una sola dirección superíndice 3N, estamos ante el reinicio de una de las relaciones queridas de la televisión superíndice 3N turca. ¿Han vuelto Ande y Kerem? Vamos a sumergirnos en este mar de especulaciones, analizar cada pista y sobre todo, a más menos un poquito con la posibilidad de que este amor haya renacido de las cenizas. Pero antes de empezar con todo este drama digno de una novela turca, quiero recordarles que si son nuevos por AQU, no se olviden de suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Siempre estoy AQU trayu copyright dándoles lo último de sus celebridades favoritas, a su que no se lo pueden perder. Y ahora vamos a darle con toda la energía a este chisme. Han pasado ya algunos aún más menos desde que Ande y Kerem, después copyright ese de robarnos el aliento con su kumica en Senú con diéresis al cap, confirmaron su romance en la vida real. IQ copyright tiempos aquellos. Los veamos juntos, felices, enamorados, viajando por el mundo y compartiendo momentos adorables en sus redes sociales. Pareco a un cuento de hadas hecho realidad, la confirmación superíndice 3N de que a veces, la magia de la pantalla puede trasladarse a la vida real. Nos regalaron momentos IQ superíndice 3 Nikous, desde sus escapadas románticas a Maldivas hasta sus paseos por las calles de Roma, documentados con fotógrafos que irradiaban felicidad. Cada interacción superíndice 3N pública era una explosión superíndice 3N de ternura, y los fans, incluyo copyright dome, vivuamos en una constante nube de algodu superíndice 3N, alimentados por la esperanza de que su amor fuera eterno. Pero como en toda buena historia de amor, no todo fue color de rosa. Después copyright ese de un tiempo, los rumores de crisis empezaron a circular. Negaciones por AQU, evasivas por AYU, hasta que finalmente, la noticia que nadie quiere ahora se confirmó superíndice 3, Ande y Kerem han terminado su relación superíndice 3N. El golpe fue duro como si hubiera copyright ramos perdido algo propio. El mundo se vino abajo, los fans de Edser quedamos devastados. CU superíndice 3 mo era posible. ¿Du superíndice 3 de agua quedado todo ese amor que parecua inquebrantable? Las razones de la ruptura nunca quedaron del todo claras. Algunos hablaban de diferencias irreconciliables, otros de presiones medio ulticas, y algunos aventurados de terceras personas. Recuerdo que las redes sociales se inundaron de teorías conspirativas y análisis exhaustivos de cada una de sus declaraciones. Se especulaba con incompatibilidades de agenda, con la influencia de sus respectivos representantes, e incluso con el peso de las expectativas de los fans. Hasta se hablaba de una posible rivalidad profesional. Lo cierto es que independientemente de los motivos, la relación superíndice 3N llegó superíndice 3 a su fin y cada uno siguió superíndice 3 su camino. Fue un proceso doloroso para todos, tanto para ellos como para nosotros, los que vivuamos su historia desde la distancia. Desde entonces, tanto Ande como Kerem han estado enfocados en sus carreras profesionales, cosechando con diéresis copyright hitos individuales y manteniendo copyright dose, en la medida de lo posible, alejados del escrutinio público en lo que respecta a su vida amorosa. A Ande la hemos visto brillar en nuevos proyectos, consolidando su posición superíndice 3N como una de las actrices cotizadas de Turquía. Ha participado en series de gran renombre, demostrando su versatilidad y talento actoral. Su imagen se ha transformado, pasando de la dulce Eda YLDZ a personajes complejos y desafiantes. Kerem por su parte también copyright N ha continuado su trayectoria con paso firme, explorando nuevos horizontes y demostrando su talento en diferentes condieresis ámbitos. Lo hemos visto incursionar en proyectos internacionales, ampliando su alcance y consolidando su carrera como actor de talla mundial. Ambos han demostrado una gran madurez y profesionalismo, afrontando los desafíos con elegancia y determinación superíndice 3N. ¿Pero por Q copyright estamos hablando de esto ahora? Q copyright ha desatado nuevamente la histeria colectiva y la esperanza de una reconciliación superíndice 3N. Bueno, AQ es donde la cosa se pone interesante.
En las últimas semanas han surgido una serie de sales, indirectas y coincidencias que han hecho que los fans de Edser vuelvan a ilusionarse. Es como si una a chispa hubiera reavivado la llama de la esperanza, y ahora todos estamos pendientes de cada uno de sus movimientos. Para empezar, ambos han sido vistos en los mismos lugares, en las mismas fechas, aunque aparentemente no juntos. Comentarios en redes sociales, likes sospechosos a publicaciones del otro, y lo es importante, declaraciones ambiguas en entrevistas donde se refieren el uno al otro con un cariño o irrespeto que va de una simple amistad. Se rumorea que han coincidido en eventos privados, cenas con amigos en común, e incluso en los mismos gimnasios de Estambul. La proximidad física es innegable. Por ejemplo, hace poco Ande fue entrevistada y al ser preguntada sobre su relación superíndice 3N con Kerem, respondió superíndice 3 con una sonrisa enigmática: Kerem es una persona muy importante en mi vida. Siempre lo será. Hemos compartido momentos muy especiales y le deseo lo mejor en todo lo que haga. Una respuesta que, si bien no confirma nada, tampoco descarta ninguna posibilidad. Y eso, mis amigos, es suficiente para encender la llama de la esperanza. Esa sonrisa enigmática, esa mirada que parecía evocar recuerdos felices, fue interpretada por muchos como una confirmación superíndice 3N implícita de que aún existe un vínculo especial entre ellos. Por su parte, Kerem también copyright N ha sido bastante ambiguo en sus declaraciones. En una entrevista reciente, al ser preguntado sobre si estaría dispuesto a trabajar nuevamente con Ande, respondió superíndice 3, por supuesto. Ande es una gran profesional y una persona a la que admiro mucho. Será un placer volver a compartir un proyecto con ella. Otro golpecito al corazón superíndice 3N de los fans de Edser. Esa mención superíndice 3N a la admiración superíndice 3N profesional y personal fue recibida con gran entusiasmo, alimentando la ilusión superíndice 3N de que podríamos verlos juntos nuevamente en la pantalla. Imaginen la química que podrán desplegar si decidieran volver a trabajar juntos. Será un bombazo. Pero la cosa no se queda aún. Hace unos días ambos fueron vistos en el mismo restaurante en Estambul, con una diferencia de apenas unas horas entre sus llegadas y salidas. Si bien no hay fotos que los muestren juntos, la coincidencia es demasiado grande para ignorarla. ¿Casualidad? ¿Estrategia para despistar a la prensa? ¿O una cita secreta? Las teorías son infinitas. El restaurante en cuestión superíndice 3N es un lugar exclusivo, conocido por su ambiente romántico y su exquisita cocina. La simple idea de que hayan elegido el mismo lugar, aunque en horarios diferentes, es suficiente para que los fans se imaginen una cena a la luz de las velas y conversaciones llenas de significado. Además, algunos fans observadores han notado que ambos han estado usando prendas de ropa similares o accesorios que recuerdan a los que solían usar cuando estaban juntos. Pequeu más menos os detalles que para los fans SAQ copyright rimos, son pruebas irrefutables de que algo estuvo pasando entre ellos. Un collar, una gorra, un bolso, un color de ropa, cada detalle es minuciosamente analizado y comparado con fotografías antiguas, buscando conexiones y simbolismos ocultos. Es como un juego de detectives a gran escala. Y como si todo esto fuera poco, en las redes sociales han surgido cuentas dedicadas exclusivamente a analizar cada movimiento de Ande y Kerem, buscando pistas y sales que confirmen la reconciliación superíndice 3N. Estas cuentas se han convertido en verdaderos centros de investigación superíndice 3N, donde los fans comparten teorías, analizan fotos y vídeos, y debaten sobre las posibilidades de que Edser vuelva a ser una realidad. Son comunidades virtuales donde se comparte la pasión superíndice 3N por Ande y Kerem, donde se celebran los os avances y se consuelan las decepciones. La energía y la dedicación superíndice 3N de estos fans son admirables. Pero ¿qué copyright podemos concluir de todo esto? ¿Han vuelto realmente Ande y Kerem? La verdad es que a ciencia cierta, nadie lo sabe. Solo ellos conocen la verdad. Pero lo que podemos afirmar es que la llama del amor entre Ande y Kerem sigue viva en el corazón superíndice 3N de sus fans, y que cualquier pequeño más menos al es suficiente para encender la esperanza de una reconciliación superíndice 3N. Quizá ese sea la nostalgia de aquellos tiempos felices, la creencia en el poder del amor verdadero, o simplemente el deseo de que dos personas que se quieren vuelvan a estar juntas. Quizá ese es tu copyright N tomándose su tiempo, reconstruyendo su relación superíndice 3N poco a poco, lejos del escrutinio público.
Kizu S simplemente sean buenos amigos que se apoyan mutuamente en sus carreras. O Kizu S simplemente es tu copyright N disfrutando de la expectación superíndice 3N que han generado en sus fans. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que Hande y Kerem siguen siendo una de las parejas S queridas y admiradas de la televisión superíndice 3N turca, y que su historia de amor, ya sea pasada, presente o futura, seguiru robu donos el corazu superíndice 3N. La idea de que puedan volver a estar juntos nos da una inyección superíndice 3N de optimismo y nos recuerda que a veces, los cuentos de hadas pueden tener un final feliz. Y bueno, mis amores, hasta aquí llegamos con el chismecito de hoy. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por el mundo de Hande y Kerem, y que se hayan ilusionado tanto como yo con la posibilidad de una reconciliación superíndice 3N. Recuerden que esto es solo un análisis de rumores y especulaciones, y que la verdad solo la conocen ellos. Pero son más menos ares gratis, ¿verdad? Asu que abracemos la esperanza y esperemos lo mejor. Asu que en resumen hemos analizado todas las más menos ales, indirectas y coincidencias que apuntan a una posible reconciliación superíndice 3N entre Hande Rafael y Kerem Bürsin. Hemos visto CU superíndice 3 los fans de Ed han vuelto a ilusionarse con la posibilidad de que este amor renazca de las cenizas. Y hemos concluido que aunque no hay nada confirmado, la esperanza sigue viva. Hemos explorado los altibajos de su relación superíndice 3N pasada, el impacto que tuvieron en sus fans, y el estado actual de sus carreras. Un viaje lleno de emociones y expectativas. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó superíndice 3 hacerlo. Ahora quiero saber su opinión superíndice 3N, ¿creen que Hande y Kerem han vuelto? ¿Q copyright les gustará que pasara? Du copyright genme sus comentarios aquí abajo y díganme Q copyright piensan de todo este drama. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Quiero saber si son team reconciliación superíndice 3N o si creen que es mejor que cada uno siga su camino. Y por último pero no menos importante, recuerden que si les gustó superíndice 3 este vídeo, no se olviden de darle like, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Asu me ayudan a seguir trayendo copyright dándoles contenido fresco y divertido sobre sus celebridades favoritas. Les mando un beso enorme y nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Ciao ciao. Y recuerden mantengan la esperanza viva. Quizás pronto tengamos noticias oficiales sobre el futuro de Ed. Hasta la superíndice 3 Sima.